Vamos dando la bienvenida. ¿Sí? Buenas tardes para todos quienes se están conectando. Es un gusto recibirlos desde la Confederación de Cámaras Empresariales. Mi nombre es Santiago Conde y los voy a estar acompañando desde la moderación de este webinar. Estaremos hablando hoy de un tema que a todos nos incumbe, a futuro sobre todo, que es la seguridad social y su reforma. A continuación, los presidentes de las cámaras empresariales y la Confederación de Cámaras Empresariales nos van a estar dejando sus primeras consideraciones. En primer lugar, quien hará uso de la palabra es el presidente de la Cámara de Industria, el doctor Alfredo Antía. Alfredo. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, mucho gusto. Muchas gracias por permitirnos participar en este evento. Un saludo especial a los miembros de la Comisión de Expertos, a Rodolfo Saldain, a Ernesto Munro, a Elvira Domínguez, a los colegas de las cámaras, a Juan, está por ahí también Julio, y una cantidad de colegas que están, digamos, prendidos a este evento del día de hoy, que tiene el valor de discutir una de las materias pendientes más importantes que tiene la República por delante, y que hace a la estabilidad de nuestro sistema de seguridad social, no solo pensado en el presente, sino pensado como una solución a futuro que trascienda los colores de los partidos y de los gobiernos, y que le dé una estabilidad a nuestro país y a las cuentas públicas que nos ayuden al camino del desarrollo que tanto buscamos. Confiamos en el trabajo que están haciendo, agradecemos el trabajo que están haciendo, encontramos que vivimos un momento histórico y que particularmente los miembros de la comisión que están en una tarea abnegada y comprometida para entregar lo mejor de ustedes a efectos de que el Uruguay tenga esa necesaria modificación de su sistema. La comunidad, nuestra vida social va cambiando, vivimos más. Yo siempre tengo, cuando hago esta referencia al tiempo, y lo menciono, mi abuela, la madre de mi madre, nació en 1891. Estamos hablando de historia, ¿verdad? Esa mujer montevideana tenía una expectativa de vida de 41 años al nacer. Cómo ha cambiado el mundo, cómo va mejorando todo a medida que pasa el tiempo en cuanto a calidad de vida y a extensión de la calidad de vida, pero como sociedad organizada debemos darnos los instrumentos para que esa vida permita ser equilibrada en cuanto a la necesidad de aportes y a los beneficios, en cuanto a los derechos y, por cierto, en cuanto a las obligaciones. Y como contemporáneos de este tiempo, tenemos todos el compromiso de tratar de encontrar un camino que nos conduzca a esta solución, que no es sencilla, porque esto es una suerte, como para toda la economía uruguaya, de frazada corta, donde vamos a tener que hacer un esfuerzo entre todos para lograr el objetivo común. De modo que con estas palabras y con la expectativa de que logremos encaminar esto en el corto plazo y que podamos enfrentar el mañana con una solución que genere, no para esta administración, no para la siguiente, sino para las próximas décadas, la reforma de la seguridad social que el país necesita y merece. Muchas gracias, un saludo especial a los colegas y estaremos después atentos a las preguntas que podamos sostener, que podamos agregar para tener una noción más acabada de todo este trabajo que ustedes están encarando. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Antía. Es el turno ahora del presidente de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, el señor Julio César Lestido. El micrófono tenemos muteado ahí. Muchas gracias, Santiago. Muy buenas tardes a los participantes del día de hoy y un especial saludo y agradecimiento a los tres disertantes que vamos a tener. Me refiero al doctor Rodolfo Saldain, a la contadora Elvira Domínguez y al señor Ernesto Munro. Muchísimas gracias por acompañarnos y poder escucharlos hoy para nosotros es sumamente importante.
Yo creo que no hay duda de que estamos viviendo un momento muy importante en el país y creo que se nos está planteando la necesidad ya hace tiempo atrás, y de eso hay consenso en todos los actores de la sociedad, de establecer una reforma en el sistema de seguridad social. Y lo debemos llevar adelante como país, eso tenemos que estar convencidos todos, ¿no? Y creo que esta herramienta, este sistema, esta comisión de expertos que se ha armado, es sin duda el camino, o nos van a marcar el camino a seguir. Es el lugar que ha permitido trabajar en un espacio frente a los grandes desafíos que se nos plantean hoy, como pueden ser los relacionados a los cambios demográficos, como ya habló Alfredo Atía, los cambios tecnológicos y su impacto en el mundo de trabajo, pero también en otros aspectos como las desigualdades entre los diferentes sistemas que existen hoy, la gobernanza del sistema y muchos otros que seguramente serán puntos que se van a tratar hoy por nuestros conferencistas. Creo y estoy convencido de que este es un compromiso de toda la sociedad, que acá, gracias a la creación de esta comisión, que hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar, nos van a brindar sus conocimientos, su experiencia, no solamente de los años que tienen en la materia, sino en lo que han venido trabajando a lo largo de todo este año. Ellos nos han dado la oportunidad de escucharnos y hacernos escuchar, nos dieron la oportunidad de plantearles nuestras inquietudes, y para mí eso es muy importante. Yo quiero destacar que en el día de hoy, la presencia de los 3 presidentes del sector empresarial, yo diría que hoy está representado todo el sector empresarial del país. Me refiero al presidente de la Cámara de Industrias, al presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales y a la Cámara de Comercio. El que hoy estemos sentados los 3 juntos acá, participando de este evento y llevando adelante la organización de este evento, es un hecho muy importante. Esto demuestra una vez más lo serio y lo profundo que es para nosotros este tema. Sin más, quiero darles nuevamente la bienvenida, agradecerle a todos ustedes por los que nos estén acompañando. Un saludo muy especial nuevamente a los presentadores de hoy y, por supuesto, tanto a Juan como a Alfredo, muchas gracias y felicitarlos por la organización de este evento. Buenas tardes. Muchas gracias, señor Lestido. Es el turno ahora del presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales del Uruguay, el contador Juan Martínez. Bueno, buenas tardes a todos. En principio, el agradecimiento, como bien dijeron tanto Alfredo como Julio, a los integrantes del Comité de Expertos de la Reforma de la Seguridad Social por acompañarnos y podernos ilustrar más aún a todo el sector empresarial de lo que se viene trabajando y hacia dónde apunta esta reforma. El agradecimiento también por compartir con Alfredo y con Julio esta instancia que, como bien decía Julio, nos muestra como un sector empresarial unido, fortalecido, y que en los temas relevantes que hacen al país nos van a encontrar de esa forma siempre. Así que también extiendo el saludo a todos los empresarios, socios de nuestras instituciones, que hoy nos están acompañando. Una reforma que es imperiosa. Cuando allí, hace ya casi 1 año y medio, la Confederación planteó un librillo sobre las propuestas que el país debía encauzar a mediano y largo plazo, poniendo foco en lo que es más relevante para el sector empresarial, como es la mejora de la competitividad. Este tema estaba arriba de la mesa. A veces se piensa en competitividad y se piensa en bajar costos, pero también es competitividad ser más eficientes, es competitividad disminuir o reducir las regulaciones burocráticas, es competitividad mejorar la inserción internacional, es competitividad bajar el déficit y es competitividad la capacitación y calidad que damos en nuestro trabajo.
y para nuestros trabajadores. Hoy más que nunca, en una propuesta que tenemos como objetivo en la Confederación de tratar de ser más transparentes y eficientes, tratando de eliminar los subsidios encubiertos y transparentar la gestión, el tema de la reforma a la seguridad social es vital. Es vital porque es un sistema que viene con algunas dificultades, con algunas digamos, déficit presupuestal, y que ya lleva más de 20 años de una reforma que merece ajustarla a un nuevo mundo, a una nueva realidad de trabajo, a unas nuevas realidades de capacitación, de orientaciones y hacia nuevos empleos que todavía aún creo que no lo tenemos claro. Es importante porque uno tiene que pensar en qué país queremos y generar ciudadanos que desde la educación, pasando por su esfuerzo laboral hacia su retiro, estén en sintonía con el mundo y por sobre todo tengan una vida digna y feliz para poder desempeñarse. Esta reforma, sin duda, es una reforma que tiene que darle sustentabilidad a largo plazo al sistema previsional. Es una reforma que debe ser mirada desde un punto de vista de justicia solidaria, sí, pero nunca olvidar de reconocer el esfuerzo individual de todos los trabajadores y empleadores. Por lo tanto, esta reforma debe contemplar los cambios en el trabajo y las nuevas formas del mismo. Es así que estamos muy optimistas esperando que la misma se apruebe lo más pronto posible para tener un Uruguay mejor, no solo hoy, sino para las generaciones venideras. Por lo tanto, el agradecimiento a el esfuerzo que viene haciendo la Comisión de Expertos de la Reforma, ese trabajo constante que somos conscientes que se viene realizando y del cual esperamos los frutos más positivos posibles para todo el país. Muchas gracias, queridos disertantes y panelistas que nos acompañan. Y bueno, somos, como dice el dicho popular, todo oídos para aprender y saber hacia dónde vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, contador Martínez. Les comento brevemente la dinámica que tendremos a partir de ahora. Quien estará presentando en primera instancia será el presidente de la Comisión de Expertos, el doctor Rodolfo Saldain. A continuación, la contadora Elvira Domínguez, representante de las cámaras empresariales. Y cerrando el panel de expertos que hoy tenemos compartiendo con nosotros, estará el maestro Ernesto Murro, representante del Partido Frente Amplio. A continuación, les relato brevemente cuáles son las señas particulares del doctor Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos, como bien decíamos. Es abogado, egresado de la Universidad de la República en el año 1983. Es uno de los principales expertos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en nuestro país. Expresidente del Banco de Previsión Social. Coautor de las reformas previsionales de Uruguay en 1995 y Costa Rica en 1997. Ha sido docente en la Universidad de la República, del Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo. Ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas y capítulos en obras colectivas sobre aspectos laborales y de seguridad social. Autor de Reforma Jubilatoria, el nuevo modelo previsional, en 1995, coautor de Beneficios Laborales y Seguridad Social en la Reforma Tributaria en 2007, ambos publicados por la Fundación de Cultura Universitaria. También es autor de La Era de los Nuevos Viejos, Longevidad, Trabajo y Jubilación en el siglo XXI, obra que fue publicada en 2020. Con nosotros, a partir de este momento, entonces, el doctor Rodolfo Saldain. Bueno, buenas noches. Primero pregunto si se está viendo la pantalla que estoy tratando de compartir. Perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento a las cámaras organizadoras. Realmente creo que es muy importante este tipo de instancias de intercambio con actores directamente interesados en la materia y con una visión plural del trabajo que estamos haciendo, y que realmente es muy intenso. Creo que hoy es la tercera reunión que comparto con Elvira,
Con Ernesto hoy nos hemos visto menos, pero hay días que tenemos también 2 y 3 reuniones en los diferentes grupos de trabajo. Y realmente creo que es una experiencia muy buena que estamos desarrollando todos. Yo voy a centrar la presentación en 3 temas y probablemente en las preguntas podamos ir a ampliar un poquito más en algunos aspectos más concretos. Demografía, tecnologías y empleo. Esos son 3 de los elementos centrales de lo que es el medio ambiente que se desenvuelve en los sistemas previsionales. Voy a empezar por el tema de demografía. El proceso de envejecimiento demográfico es un proceso global, mundial. La población mundial solo crece en África y en el entorno de la India. Ya hay una treintena de países europeos en los que la población se ha reducido y Uruguay ingresará en breve exactamente en el mismo escenario. Es decir, que en breve nuestro país estará en el selecto club de los países que achican su población. Eso tiene virtudes, tiene ventajas, pero seguro que tiene desafíos. China, la gran potencia de Oriente, envejece a una velocidad tal que es bastante mayor que lo que crece. Será vieja antes de ser rica. Esto producto de, bueno, sus decisiones de política de hijo único en su momento, y varios analistas ven que en su dinámica demográfica precisamente están los pies de barro del gigante. Y tal vez también hay muchos analistas que ubican allí parte de su carrera tecnológica que precisamente en estos días está teniendo algún tipo de desafíos. ¿Cuál es la situación en el Uruguay? Básicamente tenemos 2 fenómenos. Por un lado, el número de nacimientos y la tasa global de fecundidad, que se ha desplomado. Cuando la reforma del 95 nacían 58.000 niños en el Uruguay, el año pasado, en el 2020, nacieron 36.000 aproximadamente. 1.5 hijos por mujer. La tasa de reposición para mantener una población en un país es 2.1. Esa situación claramente, bueno, marca una situación muy particular de aceleramiento de un proceso que ya se conoce de envejecimiento que venía dándose a nivel nacional. El otro gran factor es cómo evoluciona la esperanza de vida de hombres y mujeres. En líneas generales, la esperanza de vida crece a razón de 1 mes y medio por cada año que pasa. Pensemos que en el Uruguay la primera vez que se estableció una edad jubilatoria en 60 años fue en el año 1925, con una esperanza de vida al nacer de 58 años. Ha pasado mucha agua bajo ese puente. El desplome de la tasa de fecundidad, bueno, no es necesariamente una mala noticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una tasa de fecundidad que ha caído fundamentalmente en madres muy jóvenes y de sectores vulnerables. Una de las primeras tareas que hizo o que encomendó la comisión a sus equipos técnicos fue una actualización demográfica, y tan duro fue el impacto que se hizo con CELADE, con todas las instituciones de primer nivel al nivel regional, que demoramos en dar a conocer la información porque realmente por primera vez Uruguay llegaba a una situación en donde su población decrecía a partir de las próximas décadas, como bueno, ya lo veremos. Tecnologías. Este es otro de los enormes desafíos que están por delante. Yo prefiero hablar no de tercera regulación industrial, primera, segunda, cuarta. Me gusta más bien hablar de primera era de las máquinas y segunda era de las máquinas. Hay algunos autores académicos que prefieren esa definición y yo adhiero, porque refiere fundamentalmente a cuál es el impacto que se da en la cohesión con las personas. En la primera era de las máquinas es el músculo y la energía. En la segunda es fundamentalmente el cerebro y, y la biología. En esta primera era de las máquinas tuvo 2 momentos muy marcados y que, disculpen un poquito esta digresión de tipo histórico, pero yo creo que es bien importante para llegar al Uruguay de hoy. La implantación y auge, y después una primera gran nivelación, que hubo en la época de implantación y auge, inicios de la revolución industrial, y cuando a veces oímos que esto no es más que una nueva revolución industrial, lo que se está viviendo, cuidado con las transiciones. En la primera revolución industrial pasaron 3 generaciones
para que se lograran cambios realmente sustanciales en la calidad de vida de las personas. En esa implementación y auge nace el proletariado, en esa implementación y auge sobre finales del siglo XIX aparecen los primeros seguros sociales de Bismarck, un poco como reacción a las desigualdades socioeconómicas, la famosa pausa de Engels, ¿verdad? Aquella, es decir, que yo sé que capaz que en un ambiente empresarial hablar de la pausa y evocar a Engels no sea lo mejor visto, pero realmente fue un enorme desafío porque la productividad crecía de manera muy importante, pero no había un correlato a nivel de la retribución del factor trabajo. Y eso generó naturalmente movimientos y tensiones políticas. La pausa de Engels precisamente termina más o menos en los tiempos de redacción del manifiesto del Partido Comunista. La gran nivelación viene después, a partir de 1930 fundamentalmente, el Estado Social de Derecho, el New Deal de Roosevelt, Beveridge en el entorno de la Segunda Guerra Mundial, y tal vez no sea casualidad que hoy quienes han seguido o a quienes nos gusta seguir un poco la política a nivel global, tuvimos oportunidad de escuchar el discurso de Joe Biden del pasado 28 de abril ante el Congreso por los 100 días de su gobierno, uno que dio en la calle una suerte de contestación a Trump y otro dentro del Congreso, y un planteo realmente de una suerte de New Deal por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos. Él está planteando un nuevo contrato social a la sociedad norteamericana. Allí hay un montón de desafíos que surgen fundamentalmente de esta nueva etapa, de esta segunda era de las máquinas, de cerebro y biología. Una explosión de productividad podría darse, de momento no se la está viendo, una explosión de longevidad, probablemente ya la estamos viendo. Es muy común hoy que entre los expertos se comente cómo las empresas aseguradoras se van retirando del mercado de rentas vitalicias, por ejemplo. Porque, bueno, hay elementos que hacen pensar, y mismo en el propio iniciativas del presidente Biden, allí hay elementos que son muy importantes a tener en cuenta, como la declaración de guerra al cáncer, que él está planteando como una de las prioridades de su mandato. Una explosión de productividad, más y mejores bienes y servicios, más baratos probablemente, iremos hacia una sociedad de la abundancia, bueno, no sé, allí hay muchas interrogantes. La explosión de la longevidad, que está bastante más presente, medicina regenerativa, edición genética, biotecnologías. Los curiosos investiguen un poco a ver dónde están invirtiendo los muchachos de Google y qué es Calico, por ejemplo, y algunas otras empresas. Y eso lleva a que, por ejemplo, debamos tener presente el título de la revista del MIT de septiembre del 2019 que nos amenaza con, bueno, que se termina la vejez, ¿verdad? Hay mucho por delante en esto, hay un cambio que está totalmente en proceso y lejos de saber cómo va a devenir, si vamos hacia una utopía o hacia una distopía, y ahí voy con dos recomendaciones de dos películas buenas que muestran esos riesgos, ¿verdad?, de la nueva sociedad. El empleo. El empleo es central. El segundo informe Beveridge, conocido como Pleno Empleo para una sociedad libre o una sociedad libre, tiene un colgado en su título que lo quiero destacar. La miseria genera odio. Realmente allí tienen nuestras sociedades, en el momento actual, un desafío muy, muy grande. El empleo es la principal forma de compartir, de ser parte del crecimiento económico, de compartir sus frutos, es el elemento estructurador de la vida cotidiana y, para nuestra disciplina, es una de las bases imponibles centrales. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos por delante con el empleo? La verdad que no lo tenemos claro. Sin duda, el empleo, bueno, va a tener cambios realmente marcados, cambios que podemos llegar a tener coincidencia de velocidades entre la destrucción y la creación de empleo, podemos llegar a tener un aumento de productividad que haga un efecto escala y que abarate mucho los productos. Los académicos en el mundo discuten sobre esto. Biden le preocupa claramente una nueva pausa de Engels, lo planteó con toda crudeza en su discurso, incluso con una incitación a una mayor actividad sindical, a quien atribuye, o al declive de esa actividad sindical en los Estados Unidos, le atribuye problemas
y problemas sociales relevantes. ¿Habrá ganadores? ¿Habrá perdedores? Hay riesgos potenciales. Hay riesgos potenciales que tienen que ver con la transición, ¿verdad? Que tienen que ver con las diferentes velocidades con que las personas pueden irse adecuando. Siempre, a la larga, los cambios tecnológicos fueron claramente buenos y claramente beneficiaron a todas las poblaciones. Sin embargo, en el interín hay procesos de transición que fueron, algunos, excesivamente largos. El estado de bienestar, el siglo XX y el siglo XXI. En el siglo XX, cuando se dio ese proceso de igualación, con una base demográfica creciente, lo opuesto a la que tenemos hoy, una base demográfica decreciente, y con una base imponible creciente, más trabajo, más trabajadores, más producción, más salario, y hoy tenemos una gran interrogante, sobre todo sobre la base de los más chicos, los más jóvenes de esta sociedad. El estado de bienestar del siglo XX, los instrumentos del estado de bienestar del siglo XX probablemente no sean los más adecuados para ir a una situación de mantener un buen nivel de cobertura en el siglo XXI. Entonces, me voy rápidamente a por qué es necesario reformar. Habitualmente los elementos que se manejan para analizar el desempeño de los sistemas jubilatorios son 4. La cobertura, dividida en la población económicamente activa, la cobertura de los mayores, el nivel de suficiencia, tanto en atacar el objetivo de pobreza como el de sustitución de ingresos, la sustentabilidad o justicia intergeneracional y la equidad entre generaciones. Uruguay tiene una valoración razonablemente buena en su sistema, pero con luces amarillas y rojas. Realmente, en materia de población económicamente activa, tenemos un contexto o un antecedente, una línea de base buena, pero muy amenazada. Muy amenazada, ¿por qué? Por 2 razones. 1 de cada 4 trabajadores en Uruguay es informal. En segundo lugar, cuando miramos la densidad de aportación, es decir, qué parte del tiempo hábil de un trabajador se cotiza en la seguridad social, en la media está en el orden de un 60-70%. Es decir, que hay baches grandes de cotización. Eso implica que para un uso como el previsto para la historia laboral, requiera realmente consideraciones de diseño de política y en particular un tema que sé que a nivel empresarial llama la atención y que es el llamado Pilar Cero, del cual probablemente hablemos contestando alguna pregunta. Sigo por acá. En los mayores tenemos un nivel de cobertura excepcional. Prácticamente en base a registros administrativos tenemos más de un 95%, el mayor en la región, también en de trabajadores activos, y acá hay un desafío muy grande de mantener ese nivel de cobertura. En materia de pobreza, es necesario mantener los logros. La incidencia de la pobreza en la población de 65 y más años es del orden de 2 puntos porcentuales, mientras que en niños y jóvenes es 10 veces más. Atentos. Sustitución de ingresos. La sustitución de ingresos es un segundo objetivo de los sistemas jubilatorios que en general se da difiriendo consumo presente por consumo futuro, es decir, ahorro básicamente, o generación de derechos previsionales. Tenemos problemas allí, es necesario adecuar el diseño de los 2 pilares, tanto el de reparto como el de capitalización individual. Hoy precisamente tuvimos una de las reuniones de uno de del grupo 4, que está analizando la parte del sistema de capitalización individual, y profundizamos en aspectos asociados a la organización industrial que Uruguay se ha dado, que es la que estuvo en boga en la región en la década del 90 y que tiene diferencias muy marcadas con la de países de la OCDE que han introducido en los últimos 20 años también regímenes de capitalización individual. Sustentabilidad intergeneracional. Tenemos un problema enorme allí. Uruguay perdió en gran medida lo que era una tendencia de su gasto público en materia previsional. Se ubicaba en un contexto de relativa estabilidad hasta aproximadamente la década del 40, de este siglo, del 2040. A partir de allí sí se daba un crecimiento marcado por la evolución demográfica, producto de diversas circunstancias, con las cuales hoy para nosotros son un dato,
esa trayectoria de sustentabilidad cambió y el nivel de gasto público en el Uruguay es permanentemente creciente en las próximas décadas. La equidad intrageneracional. Cada peso aportado, por regla general, debería rendirle lo mismo a todo uruguayo. Sin embargo, es muy diferente lo que le rinde a cada uruguayo según el nivel o según la institución y el régimen al que pertenezca. Ahí tenemos un desafío bien importante. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Muy rápidamente. En este cuadro se muestra abajo la relación de dependencia en la vejez, es decir, el porcentaje de población que está por encima de 65 años sobre la población en edad de trabajar. En el eje vertical, el nivel de gasto público previsional. Tenemos ubicado un conjunto de países, que son los países que a mí me gusta llamarles los mejores de la clase, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, que son países que han venido teniendo un nivel de gasto público bastante inferior al de, por ejemplo, Uruguay, y que sin embargo brindan beneficios mayores y bastante mayores que los que brinda Uruguay a su población mayor. Uruguay está aproximadamente con un nivel de gasto público de 11 puntos del producto, similar al de España, pero con un proceso de envejecimiento todavía bastante menor que el de España. Ahí tenemos otros países como Chile, ubicados en un contexto muy diferente y que probablemente tengamos allí la explicación de algunos de las situaciones sociales o eventos sociales que hemos tenido oportunidad de ver en los últimos meses. La tendencia en el Uruguay es que en las próximas décadas este gasto público continúa creciendo y en la medida en que gran parte de él está soportado sobre transferencias entre generaciones, lo que implica es que grupos cada vez más pequeños de generaciones jóvenes tendrán que hacerse cargo de grupos cada vez mayores de generaciones mayores. ¿Qué han hecho los países que envejecieron antes que nosotros? Lo que han hecho, y acá vemos tasa de reemplazo, es decir, mirando un poquito lo que es el componente sustitutivo de ingresos, buena parte de las jubilaciones en esos países proviene de sistemas plenamente capitalizados, que no es el caso de otros como España, por ejemplo, que está en este momento también en un proceso de reforma jubilatoria importante. Esto se muestra ¿en qué? En el volumen de ahorros previsionales acumulados en términos del Producto Bruto Interno. Los países que tienen ese mejor desempeño tienen 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional, porque tienen sistemas de capitalización individual de muy larga data, pero de muy larga data. Casos de Dinamarca, Países Bajos, bueno, Suecia también, pero más recientemente, etc. Uruguay se ubica con su régimen de ahorro individual obligatorio en aproximadamente 29-30 puntos de su PIB. Chile, a nivel regional, que es un poco la estrella en el tema, está en 70 puntos del PIB, con una enorme carencia en materia de cobertura que lamentablemente está impactando duramente en la sociedad chilena. Los comentarios finales para empresarios los dejo para otro momento, para no pasarme más de la hora que creo que ya me pasé. Creo que el gran desafío que tenemos es seguir un poquito estos 2 consejos. El de Churchill, una biografía que, bueno, ya saben algunos de los compañeros de la comisión que estoy leyendo atentamente. El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Yo creo que nosotros tenemos allí una gran oportunidad, una gran ventana de oportunidad en este momento, porque claramente no tenemos ni idea de quién va a poder ganar la próxima elección y mucho menos la siguiente. Y esta es una reforma que va a tener efectos en 5, 10, 15, 20 años por delante, pero decididamente no ahora. Y la otra es el procedimiento en el que venimos trabajando, que yo creo que recoge muy bien este mensaje de Martin Luther King. Tu verdad aumentará en la medida en que sepas escuchar la verdad de los otros. Todos estamos trabajando realmente con un espíritu muy abierto en la comisión y esperamos poder encontrar el mejor camino para ofrecer a las autoridades opciones que les permitan reconducir este proceso en bien de valores que son tradicionales en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saldain.
les vamos recordando a los asistentes, mientras tanto, que tienen el espacio en la barra inferior de preguntas y respuestas, que al final de todas las presentaciones iremos intentando responder, o por lo menos trasladar a los expertos que hoy nos acompañan. Corresponde ahora el turno de presentar a quien representa a las cámaras empresariales en esta comisión, la contadora María Elvira Domínguez. Es contadora pública, licenciada en Administración por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, máster en Dirección de Empresas de Salud por el IEM en el año 2002, máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá en 2008, participó también del programa en cuestiones de género y lucha contra la discriminación por el Centro de Formación de la OIT en Turín, año 2015. Electa directora en representación de las empresas en el Banco de Previsión Social en 2006, 2011 y 2016. El 2014 representa a las cámaras empresariales en el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género. Entre 2011 y 2013 ofició de vicepresidenta de la Comisión Americana de Salud, Seguridad y Bienestar Social de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, delegada alterna del sector empleador e industria de 2006 a 2020, representa a las empresas en el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social en los años 2008 y 2018, profesora agregada grado 4 del Departamento de Administración de Ciencias Económicas de 1999 a 2019, docente en el Instituto IEM, y entre 2005 y 2006 asesora en Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Le vamos a dar la palabra entonces a la contadora María Elvira Domínguez. Hay que activar el audio por ahí debajo, Elvira. Sí. Perfecto. Estoy Adelante. en eso. Bueno, voy a compartir un PowerPoint. ¿Qué me quedó? Bien, bueno, buenas tardes. Agradezco a todos los que nos están acompañando esta tarde para hablar de un tema tan importante como es la seguridad social, una reforma, el nombre que le pusieron me parece muy interesante, una reforma para todos. Y agradezco en la persona de los presidentes, no solo la organización de este evento, sino la confianza depositada en mi persona para representarlos en este comité. Bueno, dicho esto, mi pregunta, la primera pregunta como disparadora sería, ¿es necesaria una reforma de la seguridad social? Y la respuesta es sí, es necesaria una reforma. Ya en el año 2008, en ocasión de publicar un libro sobre el futuro de trabajo y su impacto en la seguridad social, así lo consignábamos. La segunda pregunta sería, ¿es urgente? Sí, ya lo decía el doctor Saldain, es urgente porque cualquier medida que se tome en seguridad social no tendrá impacto hasta que no transcurran por lo menos 15 a 20 años, impacto económico y también en la sociedad. Y estas son las gráficas que nos alertan, que nos hablan de un incremento en el gasto público que en algún caso puede llegar a ser exponencial y que de por sí no es que sea malo, es que nos despierta la necesidad de poner allí el foco de atención. A partir del 2008 comienzan a subir la cantidad de jubilaciones servidas por BPS, así como las erogaciones, la erogación en términos de pesos constantes, aumenta el gasto público del PIB, casi 10 puntos en 15 años, y aumenta la asistencia financiera en millones de pesos. Asistencia financiera que si la tomamos en función del número de afiliados, es menos, digamos, no es la que nos tiene que preocupar más, tal vez la de los servicios militares y policiales comparativamente sea mucho mayor. Vamos a hablar de cuáles son los desafíos clásicos de la seguridad social. Y acá tenemos la sustentabilidad, la cobertura, la suficiencia y la supervisión. No nos tenemos que preocupar de la tasa de cobertura y suficiencia, aunque en el grupo se van a también tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la reforma del 2008 puso el objetivo y el foco
en esos dos desafíos, pero descuidó la sustentabilidad de mediano y largo plazo y constatamos al hacer el diagnóstico que también había problemas en la supervisión. Por eso es que este documento de diagnóstico y esta reforma tal vez tenga un poco más de énfasis en la va a tener mucho énfasis en la sustentabilidad de mediano y largo plazo, traccionada también por los problemas de la longevidad, muy bien explicados ya por el doctor Saldain, los requerimientos de servicios de cuidados, el desempleo tecnológico del que también se habló, y algo que a veces no lo tenemos en cuenta, pero que es importante, y es la expectativa de la gente. Las personas cada vez esperan más de la seguridad social. Dicho esto, vemos que en el centro, en mi visión, está la sustentabilidad de mediano y largo plazo de la seguridad social. Pero ¿es lo más importante? No. Entendemos que las políticas económicas, esta frase es del documento de diagnóstico, por lo menos hasta la mitad, las políticas económicas y las políticas sociales son un todo, o sea, que lo fundamental es buscar un equilibrio dentro de las restricciones que nos imponen las finanzas públicas, considerando la importancia de las prestaciones sociales en el desarrollo del mercado interno y en la cohesión social. Y hoy el presidente de la Confederación de Cámaras hablaba de la competitividad y distintos elementos que juegan a favor de la competitividad. Y nosotros entendemos que la cohesión social también es muy importante y allí detrás de eso está la seguridad social. Esta diapo lo único que pretende es mostrar cuáles son los puntos más importantes desde el punto de vista de los empresarios y que en el documento que voy a dar lectura los vamos a analizar en detalle, que impactan la presión fiscal sobre el trabajo, la eficiencia en el gasto, las reformas del 2008, el envejecimiento poblacional, el mercado de trabajo, el pilar de capitalización en sus componentes de ahorro y desacumulación y los servicios de retiro con las cajas paraestatales. Y en cada uno de estos hay como distintos tópicos a tener en cuenta que coincide en gran parte lo que está en el documento y por eso lo votamos a favor porque coincidía con la visión que el documento de las cámaras empresariales y que las cámaras empresariales visualizaban. Lo paso rápido porque si no, no me va a dar el tiempo. Entonces, ahora sí paso a dar lectura al documento de las cámaras empresariales. No sé si lo estoy pudiendo compartir. Acá. Bueno. ¿Qué quiero dejar en claro con esto? Es que hay por allí algunas críticas en el sentido de que tiene un enfoque económico, pero tiene un enfoque económico porque fue el aspecto que se descuidó en la reforma del 2008. Para completar o para contemplar la cobertura y la suficiencia fue en desmedro de la sostenibilidad de mediano y largo plazo. Dicho esto, paso al documento. Las cámaras empresariales entienden que el documento de diagnóstico sobre la seguridad social contiene los principales elementos que se consideran necesarios tener en cuenta para emprender una reforma del sistema. Sin perjuicio de lo anterior, mediante este documento, las delegaciones empresariales dejan constancia de sus aportes e inquietudes y lo exponen agrupado en dos niveles. Uno le llamamos aspectos medulares y tienen que ver con el régimen previsional. Y al otro le llamamos aspectos complementarios, que tienen que ver con la seguridad social, pero no con la reforma que se está considerando o poniendo en consideración en este momento, que es el sistema previsional, es decir, invalidez, vejez y sobrevivencia. Entonces, dentro de los aspectos medulares, ¿con qué nos encontramos en el documento? En coincidencia con una de las mayores preocupaciones del sector empresarial, el documento de diagnóstico reconoce que no habría espacio para aumentar la carga tributaria sobre el trabajo. No se encuentra, sin embargo, mencionado en el documento el hecho de que la presión fiscal de Uruguay es elevada para los servicios que a cambio presta el Estado a los ciudadanos,
tanto en cantidad como en calidad. Por lo tanto, la reforma de la seguridad social debe contribuir a reducir el aporte de rentas generales a todos los sistemas existentes. La ley 16.713, que comúnmente llamamos la ley de las AFAPs, vigente desde abril del 96, instauró un sistema mixto de seguridad social con un pilar de capitalización privada, cuya viabilidad queda demostrada en el propio informe. Por lo anterior, entendemos que las características principales del sistema deben ser mantenidas e inclusive ampliadas dentro de bases de equilibrio, justicia y estabilidad macroeconómica. Asimismo, resulta trascendente fortalecer un pilar de ahorro voluntario individual que deberá promoverse. También surge del documento que hay una inequidad importante en los distintos subsistemas. Compartimos que estas inequidades deben eliminarse para no introducir distorsiones en la asignación de recursos entre los distintos sectores de la economía y propender así a la equidad intersectorial. En este mismo sentido, se solicita que se revise la justificación de los servicios bonificados considerando la incorporación de nuevas tecnologías en el trabajo. Es en este marco que decimos que la seguridad social debe ser sostenible, equitativa y justa en los aportes de los diferentes sectores y no debería ser el ámbito para exoneraciones y subsidios, que si bien se entienden convenientes y o necesarios en algunos casos, deberían ser sostenidos por rentas generales y no por la seguridad social. Otro aspecto de principal preocupación para el sector empresarial refiere a la actividad informal, tanto la que no está legalmente establecida como la subregistrada, siendo que buena parte de dicha informalidad está focalizada en trabajadores por cuenta propia. Se considera oportuno revisar el sistema de incentivos y cargas tributarias de esta categoría de trabajadores, considerando no solo la aportación a la seguridad social, sino también la impositiva, porque ambas son las que redundan en el trabajo por fuera de la ley o el subregistro de trabajo. Como surge del documento de diagnóstico, el apartamiento en varias oportunidades de los principios que primaron en la reforma del 96 generó dificultades de sostenibilidad adicionales a los cambios demográficos. Y es allí donde la sugerencia de implementar el reconocimiento de derechos contributivos en base al registro de historia laboral debería complementarse con un rediseño de los beneficios no contributivos de características diferentes al vigente, so pena de disminuir los niveles de cobertura, por lo que esto debe ser analizado con la mayor profundidad, pues podría quitarle estabilidad y justicia al sistema. Otro tema importante tiene que ver con relación a la posibilidad de introducir esquemas de ahorro voluntario en el marco de la negociación colectiva. La opinión negativa del sector empresarial es unánime. La principal razón es que la negociación colectiva está regida por un esquema institucional viciado de sesgos, produciendo arreglos contractuales inconvenientes para el desarrollo empresarial. Para ello, basta leer el diagnóstico de la OIT sobre la normativa uruguaya, producto de la queja presentada hace más de 10 años por las cámaras empresariales, para comprender que no es un ámbito razonable para introducir nuevos elementos a negociar y menos referidos a un tema tan sensible como las jubilaciones y pensiones. Un tema que también nos importa mucho tiene que ver con ampliar las jubilaciones parciales o la posibilidad de tener una jubilación activa que se le permita a las personas jubilarse y al mismo tiempo continuar trabajando. También las cámaras empresariales entendemos que es necesario elevar la edad mínima de retiro, tanto para hombres como para mujeres, modificando los años de aportes mínimos para acceder a la jubilación común, así como eventualmente modificar la tasa de reemplazo.
Este cambio en los parámetros esenciales del sistema es necesario a la luz del aumento de la esperanza de vida ocurrida en los últimos 20 años. También nos debemos replantear las pensiones de sobrevivencia como instrumento para evitar la pobreza en la vejez y rever los criterios de acceso a las jubilaciones por incapacidad, de forma de concentrar dichas jubilaciones en aquellas situaciones que realmente lo ameriten. Por último, entendemos que es necesario crear una entidad que tenga a su cargo la supervisión y regulación que asegure una correcta rendición de cuentas de todos los subsistemas, separando el rol de administrador-prestador del rol regulador-controlador. Esto en cuanto, repito, a lo que dimos en llamar aspectos principales vinculados a lo que es la reforma. Y dentro de los aspectos complementarios, solamente los vamos a citar, está la necesidad, lo más pronto que se pueda, de solucionar los problemas que nos ocasionan al sector empresarial, las certificaciones médicas, el sistema de certificaciones médicas. Otro tema que nos preocupa es las primas por seguros de accidentes laborales, y que si bien en Uruguay no está visto como una prestación de seguridad social porque funciona en la órbita del derecho comercial como un seguro en carácter monopólico en el marco del Estado, es una de las 9 de las prestaciones del convenio 102 de la OIT, y por lo tanto manifestamos que allí también tenemos que tomar algún tipo de medida. Y ahora sí, terminando, la preocupación por el impacto que generarán y que están ya generando las nuevas tecnologías en todos los empleos, pero en particular en el empleo público, y aprovechar esto para mejorar la productividad y bajar el gasto público de alguna manera. Estos son los principales aspectos que el sector empresarial quiso poner de relieve en ocasión de analizar el documento de diagnóstico de la seguridad social. Bueno, dicho esto, agradezco y doy paso al próximo panelista. Muchas gracias, Elvira. Un gusto siempre de tenerte presente con nosotros. Vamos ahora a presentar al último experto que teníamos para la tarde de hoy. Es el maestro Ernesto Murro, representante del partido Frente Amplio. De él se destaca en la web del CES, que bueno, es maestro de primaria desde 1970 a 1972, dirigente sindical de 1983 a 1992, representando a los trabajadores de la industria de la madera en el PIT-CNT, tras años de trabajar en la maderera SAMIC Río de la Plata. Director representante de los trabajadores en el Banco de Previsión Social de 1992 a 2001, y en apoyo al plebiscito de reforma jubilatoria de 1989. Presidente del BPS de 2005 a 2015, nombrado por el entonces presidente Tabaré Vázquez, cargo que volvió a ocupar durante el gobierno de José Mujica. En 2012 es electo presidente de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, ministro de Seguridad Social y Trabajo durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, de 2015 a marzo de 2020. Así que ahora con nosotros tenemos a Ernesto Murro. Adelante. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches. Un gusto, un honor estar participando de este foro. Mi reconocimiento a las cámaras empresariales, a la Confederación de Cámaras Empresariales, a la Cámara de Industrias del Uruguay, a la Cámara Nacional de Comercio y Servicio por haber organizado este evento. Mis felicitaciones por hacerlo. Creo que necesitamos este tipo de eventos que acerquen información, que acerquen diálogo, que acerquen diferentes puntos de vista. Creo que Uruguay está necesitado de esto y que tenemos una brecha importante entre la importancia del tema de la reforma de las jubilaciones y pensiones, porque esto no es una reforma de la seguridad social, es de jubilaciones y pensiones, y la importancia que esto tiene y
la información y el equilibrio, el acceso a las distintas visiones, por ejemplo, a los grandes medios, que creemos que está siendo desigual, y por eso agradecemos y felicitamos expresamente a las cámaras empresariales por este evento. Es el cuarto evento de este tipo que se realiza, en el cual estamos participando conjuntamente con el doctor Rodolfo Soldain, algunos hemos participado también con Elvira Domínguez, con quien tenemos el gusto de haber compartido muchos años y muy bien en el directorio del Banco de Previsión Social. Primero fue organizado por la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, gente vinculada a la administración de empresas. Luego otra actividad organizada por la agrupación del doctor Fitzgerald Cantero, una agrupación del Partido Colorado. Luego lo realizado por la Junta Departamental de San José, y ahora este evento organizado por las cámaras empresariales. Creemos que estas cosas son importantes, son necesarias, es parte de la construcción y profundización del diálogo y de la democracia que debemos seguir adelante. Permítanme un segundo también, porque no puedo evitarlo en estas horas, expresar públicamente mi saludo a la familia, a los amigos, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Turismo, por dos sentidos fallecimientos de dos personas que mucho conocimos y que mucho apostaron al diálogo, a la negociación colectiva, al respeto, a la profundización laboral y social en Uruguay. Me refiero a don Eduardo Ameglio y a don Giorgio Valenti. Dos personas que conocimos, que con ellos trabajamos y que sinceramente creo que en este ámbito empresarial debemos recordarlos, más en un día como hoy, donde hemos sabido también de algo que también nos sensibiliza mucho a todos, de la muerte de un querido dirigente sindical, fundador de la Convención de Trabajadores, el querido trabajador Eduardo Platero. Creo que en este ámbito, en este evento, debemos destacar además el intenso y cordial trabajo que se realiza en esta llamada Comisión de Expertos para la Reforma de la Seguridad Social, que, como ya he dicho, lamentablemente no es de la Seguridad Social, es solo de jubilaciones y pensiones, y creo que este es un aspecto importante a destacar. Un cordial trabajo y un muy intenso trabajo. Y esto quiero destacarlo expresamente porque me parece que esto hace a las mejores tradiciones de nuestro país, y que también, ojalá en otros ámbitos de la vida nacional, se desarrolle. No obstante ello, creemos que los tiempos no son suficientes para el trabajo. En estas horas, los representantes del gobierno, de los partidos políticos que integran la coalición, los ministerios que integran el actual gobierno han pedido un nuevo plazo que hemos apoyado, porque desde un principio hemos dicho que falta espacio, falta tiempo, falta diálogo. Nosotros hubiéramos preferido instancias de diálogo social y político y académico como se dieron en otros procesos de reforma, cual por ejemplo Elvira ha participado, pero bueno, esto fue lo que se aprobó en la Ley de Urgente Consideración, y en este proceso estamos. Y seguiremos estando con la misma intensidad que lo hemos hecho hasta ahora, los tres representantes del Frente Amplio, como lo han hecho y lo están haciendo los 15 miembros de la comisión, con, reitero, cordialidad, respeto y mucho trabajo. En este proceso estamos ahora transitando la segunda etapa. Esta segunda etapa que, bueno, de acuerdo a esto último que hemos aprobado, se estaría culminando los primeros días de agosto, con recomendaciones desde esta comisión de expertos. Recomendaciones hacia las reformas. Una primera etapa que culminó el 19 de marzo y que, como ya fuera señalado, allí se aprobó por mayoría un documento de diagnóstico de casi 300 páginas, trabajo en el cual también participamos intensamente los tres representantes del Frente Amplio, junto a un equipo que se ha formado, unas 25 personas con experiencia
en elaboración de reformas, en gestión de institutos previsionales, del Banco de Previsión Social, de las AFAPs, de las cajas paraestatales, de la Caja Militar y Policial, del Ministerio y del BPS, y ese grupo del Frente Amplio también colabora intensamente en este proceso. Y así estamos trabajando en este camino. Nosotros consideramos que son necesarios procesos de reforma, que son necesarias revisiones. Periódicamente la vida cambia, y esos cambios en la vida, ya se den en la esperanza de vida de la gente, o en el trabajo, o en la organización productiva, en las nuevas tecnologías, en la pandemia, esas cosas nos enfrentan a nuevas realidades. Por tanto, somos partidarios siempre. Es lo que tratamos de hacer, además, y lo que creo que hicimos, más allá de cosas que nos podemos haber equivocado, o de cosas que hay que mejorar, porque siempre hay que mejorar. Somos de los que no creen en la excelencia, en el 100%, que siempre hay que estar en un proceso de continuo aprendizaje, con mucho diálogo social y político, con mucho estudio, con mucha profesionalización, con mucho pensar en la gente. Por tanto, este proceso de reformas, reitero, es lo que hicimos. Durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, no solamente se hizo la reforma tributaria, que, por ejemplo, llevó a la tasa de aporte patronal jubilatorio más baja de la historia del Uruguay, 7,5%. La tasa real, incluso producto de las exoneraciones, es más baja, está en el orden del 5%. Que creó fundamentalmente, en base a un antecedente, el monotributo, el que hoy ampara a más de 35.000 personas. La reforma del sistema de salud, el Seguro Nacional de Salud, el haber incorporado a ese sistema por primera vez en la historia del país a jubilados y pensionistas y personas de discapacidad que nunca habían estado, el haber empezado a otorgar derechos a los pequeños y medianos empresarios, algo que debemos destacar, que se hizo por reformas en la seguridad social y también por el sistema de salud. Y algo que sin duda es un camino iniciado que hay que profundizar, el acceso no solamente con obligaciones, sino también con derechos para esos trabajadores que son el empresariado nacional, y en particular los pequeños y medianos empresarios y productores y sus familias en nuestro país. Ese sistema de salud asociado a la seguridad social. Lo que es la política de los consejos de salarios, sé que cuestionada por las cámaras empresariales, pero en un país donde desde 1943 se ha construido esta política de negociación colectiva en el sector privado y en el sector público, y donde llegamos a tener el mayor nivel de negociación colectiva de la historia del Uruguay en el sector privado y en el sector público. Y creemos que eso también es muy importante, porque vivimos en un país donde felizmente el salario y las jubilaciones y pensiones son las principales fuentes de ingreso de la inmensa mayoría de las personas en nuestro país. Cosa que no sucede lamentablemente en otros países de América Latina o de África o incluso del Asia Meridional, pero donde acá sí esto importa mucho, y más por la asociación que existe desde 1989 con la reforma constitucional entre lo que significa los salarios y las pasividades. La reforma de la caja policial en 2008, de la caja bancaria en ese mismo año, del régimen de jubilaciones y pensiones, del seguro de paro. Uruguay tiene hoy el mejor sistema de seguro de paro, desempleo de América Latina y a primer nivel internacional, de las asignaciones familiares, la licencia por maternidad, paternidad y medio horario. Todas esas reformas que se fueron haciendo, la reforma de las paraestatales, de la bancaria, de la notarial, ya mencioné la militar y la policial. La única caja que no se hizo una ley de reforma fue la caja de profesionales, se había hecho en 2004, pero sí hicimos importantes reformas administrativas con los acuerdos necesarios en su directorio. Y este proceso de reformas creemos que debe continuar, pensando sí en la sostenibilidad financiera o fiscal, que siempre hay que pensar, y pensando también en la sostenibilidad social,
pensando en la gente. Creo que en el proceso de diagnóstico pudieron verse algunas cuestiones. El documento que se terminó votando y que no acompañamos ni los representantes del Frente Amplio, ni del PIT-CNT, ni de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas, ONASPO, que se aprobó por mayoría de 10 votos en la comisión. Es un documento que fue mejorado o que fue hecho menos malo. Era la quinta versión. Y creo que eso fue producto de ese diálogo que hubo en la comisión de expertos del estudio y del trabajo. Y allí se reconocen algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que en 1995, con la ley 16.713, la ley que crea el sistema mixto en Uruguay, se habían puesto 35 años de trabajo para obtener una jubilación. Eso funcionó desde 1996 hasta el 2008. Y hubo mucha gente que no podía llegar, que no llegaba a eso. Uruguay era de los poquitititos países del mundo que exigían 35 años. Lo bajamos a 30 y otorgamos un año de trabajo por hijo a las madres trabajadoras. Y flexibilizamos los accesos a las jubilaciones y pensiones por discapacidad. Y creemos que estuvo bien. Eso permitió unas 90.000 personas jubiladas más, permitió mejores derechos a las mujeres en particular y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y fíjense ustedes, hoy en la comisión de expertos todos avalamos un informe que nos dice que con 30 años de trabajo, el 30% de la población uruguaya hoy, con 30, no con 35, ni siquiera a los 70 años va a llegar a jubilarse. Creo que este es un reconocimiento importante de cómo tenemos que adecuar estas situaciones. Lo que ha significado, por ejemplo, el rendimiento del régimen mixto. Es cierto que hubo altas rentabilidades históricas, del orden del 8%, que han venido disminuyendo los últimos años. Sí, pero la renta previsional que se paga por parte de las AFAPs después de 20 o 25 años es de promedio 7.000 pesos. Promedio 7.000 pesos. Eso no es lo que se había prometido, eso no es la expectativa que había. Y eso también obligó al BPS a más gasto público. Como hubo que hacerlo con el aumento de las pasividades mínimas de jubilaciones y pensiones, esas 130.000 personas que hoy cobran unos 14.000 pesos por mes, porque decidimos, generalmente en julio de cada año, aumentar un poco más del aumento general que se produce de todas las pasividades en enero a las pasividades más bajas. Si no hubiéramos dado eso, hoy no estarían cobrando 14.000 pesos, estarían cobrando 6.000 o 7.000 pesos, la mayoría de las personas. Y eso significa también ingresos, no solamente para los jubilados y pensionistas, significa ingresos para el pequeño comerciante, para el tendero, para el bolichero, el carnicero, el panadero, el autoservice, el supermercado. El consumo es una parte fundamental de la economía y del Producto Bruto Interno. Y en Uruguay el consumo está determinado por cómo evolucionan particularmente los salarios y las pasividades. Por eso la importancia de la negociación colectiva, pública y privada, y de los aumentos de las pasividades por encima de los precios. Hicimos esas cosas. Y en ese camino también mejoramos la sostenibilidad fiscal. También mejoramos la sostenibilidad fiscal. Se aumentó notoriamente la recaudación en términos reales. Se aumentó notablemente la formalización, incorporando 500.000 personas a la seguridad social, incorporando 80.000 empresas a la seguridad social. Y se disminuyó la asistencia financiera del Banco de Previsión Social, de unos 4 puntos del Producto Bruto Interno de la economía a 1 punto aproximadamente. Por tanto, nos preocupa la sostenibilidad fiscal y nos preocupa la gente, los derechos de la gente. Lo estamos viendo en este contexto. Tenemos una concepción de inclusión social, de integración social,
Por eso, desde el 2009 incorporamos a los futbolistas y a los basquetbolistas. Por eso lo que hicimos con las trabajadoras domésticas, más que duplicando su integración, su registro, su formalidad en la seguridad social, incorporando a los monotributistas, dándoles derechos a los pequeños y medianos empresarios, cosa que hay que mejorar porque tiene muchas restricciones todavía, manteniendo el subsidio a los productores rurales familiares, pequeños y medianos productores, subsidio que entendemos que se debe de mantener. Está bien, está definido que debe ser por rentas generales, así debe serlo, pero entendemos que eso se debe de mantener y se debe de conservar, y no otros subsidios que existen, que me parece que eso sí tenemos que encararlos. Creo que en este proceso de reformas hay algunos ejes que está planteando el gobierno nacional, sus representantes, los miembros en la comisión. Se está planteando en general más edad, se está planteando en general más AFAPs o similares, más ahorro individual, obligatorio o voluntario, ya sea por las AFAPs u otras entidades. Se está planteando una mayor convergencia en los parámetros, o sea, en las condiciones, los requisitos para la jubilación o la pensión, y una mayor convergencia en el diseño, o sea, creo que hay un objetivo en el actual gobierno de tratar de ampliar más el régimen de AFAPs o similar hacia otras cajas. Está planteado, en cuarto lugar, lo que sería una transición quizá corta, pero pensando en prorrata, por ejemplo, si una persona tiene varios años ya trabajados en el actual sistema, bueno, se le podrían tomar esos años por el actual sistema y los futuros por el nuevo. Y se está planteando también lo que se ha llamado el pilar cero, un pilar donde exista una pensión universal para las personas mayores, se ha hablado de 65 años o de 68 años. Desde el Frente Amplio, nosotros hemos apostado mucho a la universalidad, a la protección de las personas. Con eso que hicimos del aumento de las pasividades mínimas, llevándolos a 14.000 pesos, que no alcanza y que hay que mejorarlas, seguirlas mejorando. Con la creación de la asistencia a la vejez a los 65, con la ley 18.395 del 2008, con la interrelación que existe, que es una fortaleza del sistema de protección social uruguayo, que es la interrelación que existe entre las prestaciones y servicios mientras uno está trabajando, sea un trabajador dependiente, un cuentapropista, un empresario, y las prestaciones en la pasividad. Creo que esa es una de las fortalezas y que se debilita con esto estar considerando ahora solo la reforma de jubilaciones y pensiones aislada de los otros procesos. Creo que en este camino se avanzó mucho además en la centralidad de la información y en la centralidad de la gestión. El que tengamos en el Banco de Previsión Social la mayor base de información de personas, que el BPS sea el organismo que recauda la casi totalidad del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, que recauda el seguro de salud, que hayamos creado en el Ministerio de Trabajo la planilla de trabajo unificada con todas las ventajas que eso ha significado para las empresas y los trabajadores. Eso nos da un gran potencial para pensar en procesos de reforma. Son cosas que se han hecho y en ese camino queremos seguir. Pero también hay desafíos importantes. Hasta ahora, quizá se hable más adelante. Creo que hay que hablar del Banco de Seguros del Estado. Porque como no funcionó la competencia en las AFAPs, porque primero eran 6, ahora 4, se pensó que la competencia iba a bajar las comisiones de administración que le cobran a los trabajadores. Eso no sucedió. Hubo que hacerlo cuando empezamos con el gobierno en 2005 a que desde República AFAP se bajaran las comisiones. Y luego por una ley que puso un tope a las comisiones que cobran las AFAPs.
o lo que significa hoy el Banco de Seguros del Estado, que se ha quedado solo y tenemos allí algo muy complejo que encarar, porque como no es buen negocio el pago de la renta previsional, las aseguradoras privadas mantienen el negocio de las AFAPs, pero se han ido del negocio del pago de las rentas previsionales que son fundamentales. Y allí tenemos también un organismo del Estado, desde 1911, y que ahora cumple esta importantísima función para el país. Y por último, cosas que están pasando en la actualidad. A los empresarios les preocupa, y está bien, el tema de la informalidad. Tenemos la satisfacción de lo que dijimos, de haber incorporado 500.000 personas, 80.000 empresas durante los años de gobierno. Pero ahora están pasando cosas que van en contra de ese proceso de formalización, como significa la suspensión del SICTRAC, del Sistema de Control del Transporte Camionero en Uruguay, que había comenzado y se suspendió, pese a que tenía el acuerdo del Intergremial Empresarial del Transporte de Carga y del sindicato. O lo que significa la posibilidad que han otorgado las nuevas leyes de urgencia y de presupuesto de pagar el salario en efectivo, que es una debilidad que se acrecienta en contra del trabajador y más del trabajador más vulnerable. O la reducción de la capacidad de pruebas del Banco de Previsión Social cuando se inspecciona una empresa y reconocimiento de derechos. O lo que se está haciendo ahora, cuando intendencias y ministerios contratan a organizaciones no gubernamentales, a ONGs para trabajos municipales. Una cosa era antes, cuando las intendencias, por ejemplo, contrataban trabajadores temporales o safrales, pero los contrataban las intendencias. Otra cosa es ahora, donde no hay aportes patronales por parte de las ONGs y esos trabajadores, que ya están siendo miles, no llevan aportes patronales por trabajos municipales que se realizan en distintos puntos del país. Creemos que ante estas cosas también debemos reaccionar como debemos reaccionar en el marco de esta discusión en el proceso de pandemia. Esto de que no podemos acostumbrarnos a 50, 60 muertes diarias. Uruguay tenía 90 muertes diarias antes de la pandemia por todas las causas. Hoy estamos en 50, 60 y somos los primeros del mundo, dolorosamente, lamentablemente, en este proceso. Y en este marco estamos discutiendo este camino. Y creo que en eso, ese llamamiento que se hizo el 15 de abril de distintas personalidades, de distintos sectores, a tender puentes al diálogo, creo que es parte también, permítanme el atrevimiento de tomarlo, creo que las cámaras empresariales hoy, con este diálogo, también están dando un ejemplo de cómo seguir construyendo los mejores destinos del país. Muchas gracias por ahora y a las órdenes de lo que ustedes puedan plantear y preguntar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a Ernesto Murro por sus consideraciones. Agradecer en primera instancia, en nombre de las cámaras empresariales, las aquí presentes y todas las que conforman la Confederación de Cámaras Empresariales, a los expertos de la comisión que hoy nos han acompañado, y lo mismo para todos aquellos espectadores y gente que se ha sumado a esta transmisión para compartir sobre este tema. Con esto damos por finalizado el encuentro de hoy, reiterando el agradecimiento a quienes han destinado su tiempo para exponer sobre el trabajo en la comisión, y bueno, esperamos tener novedades en el transcurso del tiempo, ¿verdad? ¿Quedamos por aquí?